Estamos, muy emocionados con esta serie que estamos compartiendo. Esta serie va a durar 2 meses. Desde ya les adelanto, estamos en la serie Jesus Masterclass, basado en el Sermón del Monte. Así que estamos viendo cada versículo, estamos profundizando. Yo quiero animarte a que puedas ir a tu grupo también. Si no tienes grupo, hoy mismo consigue uno, porque en el grupo estamos profundizando más ese tema. También vamos más deep en esto. Y quiero animarte a que puedas estudiar la palabra del Señor. Nos gusta en esta parte porque estamos estudiando como versículo por versículo, parte por parte. Y sé que esta serie, no sé cuántos de ustedes han sido confrontados por el Señor. Ya con el título te imaginarás. La semana pasada hablamos de nuestra querida amiga Bailey dio un mensaje espectacular sobre viviendo sin mentira. No sé cuántos se fueron diciendo, ay Señor, qué dura esta palabra. Pero saben que la palabra nos confronta para transformarnos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos transforma. Y hemos hablado de viviendo sin mentira, viviendo sin juzgar a otros, viviendo sin, ya me olvidé, a ver si me ayudan. Bueno, ustedes saben. Pero si no has estado esta semana, yo te animo a que puedas ir a YouTube, al canal que tenemos en YouTube, para ver todas las partes anteriores. Y es más, yo creo que es bueno escuchar la palabra del Señor. Yo no sé a cuántos les pasa, pero yo a veces estoy doblando ropa y a mí me aburre tanto doblar ropa. ¿Cuántas mujeres dicen, ay sí, yo no plancho, yo doblo ropa? Pero cuando estoy doblando quiero hacer algo más. Entonces me pongo a veces a escuchar mensajes anteriores, palabra del Señor, porque saben que nosotros somos multitasking y tenemos que estar haciendo algo y escuchando también algo. Cuando vas en el carro, cuando estás a lo mejor cortando la grama, aprovechar cada situación para poder recibir palabra del Señor. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hable en nuestros corazones y que el Espíritu Santo también hable a nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo donde pudimos adorarte, donde tuvimos la oportunidad, Señor, de reconocer tu grandeza, de poder adorar al Rey, Señor, que tú eres en nuestras vidas. Gracias, Señor. Y en esta hora queremos invitar al Espíritu Santo a que hable en nuestro corazón, Señor. Señor, nos humillamos delante de ti diciéndote que te necesitamos, Señor. Necesitamos que transformes nuestra vida. Estamos todavía en un proceso de transformación, de santificación, Señor. Y en este espacio de tu palabra te invitamos, Espíritu Santo, a que hagas lo que quieras hacer en nuestras vidas. Señor, si eso es confrontar nuestras creencias, confrontar nuestra manera de vivir, Señor, queremos recibirlo. Gracias porque tú lo haces con amor, Señor. Gracias por la palabra que ha quedado escrita, Señor. Y yo te pido que podamos hoy profundizarla y aprenderla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 5. Seguimos todavía con el Sermón del Monte, el capítulo 5. Y hemos titulado este mensaje Viviendo sin venganza. ¿Cuántos de ustedes en el pasado, porque estamos acá todos santificados y transformados, cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes en el pasado han reaccionado con venganza o han pensado con venganza sobre aquellas personas que quizá le quisieron hacer daño? ¿Cuántas veces reaccionamos de una manera incorrecta, no como Jesús reaccionaría cuando alguien se te cruza en la 95? Cuando tenemos alguna situación en el trabajo, que enseguida parece que esa vieja naturaleza que estaba muerta como que revive de vuelta y tú reaccionas, ¿no? Hay personas que han sido educadas o formadas en violencia y muchas veces hay personas que vienen aprendiendo a responder con violencia cuando alguien te hace daño, cuando alguien te habla de una manera. Y no quiero que levantes la mano, pero en nuestro pasado hemos reaccionado quizá de esa manera porque se nos ha enseñado a que tú tienes que defenderte. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos padres les han enseñado, hey, tú no te dejes pisotear, tú defiéndete? Han estado ahí. Y quizá nosotros hemos cometido ese error de enseñar a nuestros hijos. Yo siempre digo que doy gracias al Señor de haber conocido a mi esposo transformado por Jesucristo. Porque Él me cuenta sus historias. Yo no vengo de una vida de violencia, nunca fui violenta naturalmente en cuanto a fuerza, pero Él sí.
Él me contaba, por ejemplo, historias donde cuando era niño, tenía 6, 7 años y en su escuela alguien insultaba a su madre y él reaccionaba de tal manera que me contó que a un niño le rompió un dedo, que al otro no sé qué le hizo. Y yo digo, gloria al Señor que lo conocí ya transformado por el Espíritu Santo. Pero muchas veces hemos sido criados de esa manera. La narrativa que se nos enseñó es que tú tienes que responder de cierta manera y responder con venganza cuando alguien te lastima. Y quizás no somos violentos, pero hay personas que yo considero o que uno puede considerar o nos podemos considerar como pasivos agresivos. Han conocido personas así que a lo mejor no reaccionan con violencia física, pero son esas personas que se aguantan y van guardando en su corazón ese enojo, ese deseo de venganza, hasta que en una oportunidad surge y ahí sale como que el monstruo que muchos tienen adentro, ¿no? Han conocido personas así. O personas que te dicen, yo no me meto con nadie, pero cuidado si te metes conmigo. Porque ahí sí reacciono. Y algunos se ríen porque lo han dicho ayer a lo mejor, pero bueno. Oramos que el Señor haga su obra. Y hemos sido enseñados de esa manera y claro, nuestra naturaleza responde de esa manera. ¿Por qué los niños se pelean? ¿Por qué los niños se defienden? Esa es nuestra naturaleza. Ahora Jesús, a través de esta enseñanza que vamos a compartir hoy, está trayendo una nueva manera. Diga conmigo, una nueva manera. Está estableciendo que en el reino de Dios, las personas que somos hijos del Señor no vamos a reaccionar de esta manera. Y aclaro que las personas que son hijos del Señor, porque saben que por más que nosotros nos esforcemos en nuestra naturaleza a no responder, a no reaccionar con violencia, a no hacer eso por un esfuerzo personal, te puedo decir que vamos a fracasar, porque en nuestra naturaleza no lo podemos hacer. Pero con Cristo todo lo podemos, amén. Con el Espíritu Santo, por eso que si nosotros somos transformados, el Señor va cambiando nuestro corazón y a través de esto entendemos que hay una nueva manera de reaccionar que Jesús nos enseña, donde va contra lo que el mundo ha establecido. Y Jesús estaba enseñando esto en un mundo donde los judíos estaban siendo oprimidos por los romanos, en un mundo donde realmente la ley incluso judía establecía reaccionar de una manera. Y Jesús vino a establecer un reino totalmente diferente. Pero eso no se aplica solamente al tiempo que Jesús estaba viviendo. El tiempo de hoy, la sociedad de hoy, generalmente nos enseña que si alguien te golpea, golpéalo más fuerte. Si alguien te dice algo, tú le tienes que responder. No seas tonto, no seas menso, dirían algunos. Tú tienes que responder. Y esa es la narrativa que hemos aprendido. Pero Jesús vino a redefinir la manera en que debemos responder a aquellos que nos hacen daño. Así que quiero que me acompañen a leer en Mateo 5. Vamos a leer desde el versículo 38 al 42. Y la palabra del Señor dice así: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, y si tienes para marcar esta frase, porque Jesús constantemente va a decir, ustedes escucharon, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga de 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Wow. Díganme si esta narrativa no va contra todo lo que hemos aprendido, lo que hemos enseñado, lo que hemos visto en nuestra crianza inclusive. Jesús está ofreciendo varios contrastes que vamos ahora a ir un poquito más profundo en cada parte. Porque Jesús les está diciendo, ustedes han oído, pero yo les digo esto. Y cuando Jesús estaba diciendo, ustedes han oído, está mencionando muchas de estas partes la ley judía. La ley judía establecía ciertas cosas. Y Jesús no vino a contradecirla, la ley, sino a ir más profundo, a poder entender que en el reino es diferente. Y no solamente está hablando de la ley de los judíos, sino también de leyes romanas que habían sido establecidas, que ustedes han oído
que se tienen que comportar de esta manera, pero Jesús nos marca una manera diferente. Y lo que vamos a aprender hoy son dos cosas. Y en primer lugar, vamos a aprender cómo responder en el reino de Dios. Cómo un hijo del Señor responde ante una injusticia bajo el reino, bajo el gobierno. ¿Se acuerdan que aprendimos que el reino de Dios es el gobierno de Dios? Y Jesús redefine nuestra respuesta a las injusticias con estas enseñanzas radicales del Sermón del Monte que nos invitan a superar el mal con el bien, que nos invitan a ver cómo podemos cambiar nuestra manera de vivir. Y no está enseñando Jesús aquí a vivir una vida pasiva ante el abuso. Yo quiero hacer esta aclaración, porque Jesús no le está diciendo, aguántate todo, aguántate que te denigren. Ay, Dios mío, estoy con las palabras. Aguanta el abuso. No, Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando cómo uno reacciona ante todas esas injusticias ¿cuántos saben que podemos vivir? Que vivimos. Estudiantes, ¿cuántas veces has vivido injusticias en tu escuela? ¿Cuántas veces en el trabajo hemos visto injusticias y hemos sufrido situaciones donde nos parecen injustas? ¿Y cómo respondemos? Y hoy día quizá no respondemos con violencia porque sabemos que podemos ir a la cárcel. Pero ¿cuántas veces respondemos con una violencia verbal? ¿Cuántas veces hemos estado en algún chat y respondemos en nuestra propia carne y enseguida borramos? ¿Les ha pasado eso? Que nos damos cuenta, somos hijos de Dios, ¿cómo voy a responder de esta manera? Y hoy WhatsApp te muestra de que borró el mensaje. Pero ¿saben qué? Porque seguimos luchando con esa manera antigua de vivir. Porque seguimos luchando con la manera en que se nos ha enseñado. Pero Jesús dice que hay una mejor manera de responder. Y en el versículo 38 dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Y esta es una mención del Antiguo Testamento. La ley del ojo por ojo, diente por diente es la ley del talión, que aparece en el Antiguo Testamento en Éxodo 21-24. Y lo que está diciendo Jesús es que no tienen que responder de esa manera como ustedes oyeron, ojo por ojo y diente por diente, porque la ley del talión, la ley del ojo por ojo, diente por diente, tenía como propósito limitar la venganza y establecer una justicia proporcional. Miren, en Levítico 24, versículo 19 y 20, de ahí viene esta ley, dice, si alguien lesiona a su prójimo, se le hará a él lo mismo que hizo, ni más ni menos, justicia. Y esta es la limitación que la ley daba. No te vas a vengar más de lo que te han hecho a ti. Entonces, si alguien te rompe un brazo, si alguien hizo fractura, tú le haces fractura. Ojo por ojo, diente por diente, se le hará la misma lesión que haya causado. Hoy parece muy raro todo esto, ¿no? Pero sin embargo, esa era la ley. Tú no podías hacer más de lo que te habían dañado. Y Dios lo había establecido para que la venganza no superara todas estas situaciones. Y Jesús dice, no será así entre ustedes. Dice Mateo 5:39, pero yo les digo, no resistan al que les hace mal. Jesús está enseñando que en el reino hay una mejor manera de hacer justicia. Y Él da 4 ejemplos que quiero compartir ahora rápidamente, concretos de injusticia que puedes recibir o que podían recibir las personas que estaban escuchando y que revelan cómo la gente del reino, que está aquí presente en Iglesia Ciudad, tenemos que responder y tenemos que reaccionar. Así que el primer caso es cuando alguien nos ataca o nos insulta. ¿Cuántos han sido insultados alguna vez? A ver, todos, de alguna manera. Nos han insultado desde pequeños. Hoy día es tan fácil incluso hacerlo políticamente correcto y decir unas cosas hirientes, aún con palabras bonitas, pero uno sabe que la intención es de herir. Cuando alguien nos ataca o insulta, la palabra del Señor dice, si alguien te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también a la otra. ¿Qué piensan de eso? A muchos están pensando, ¿pero qué? ¿Yo voy a ser tonto? Si me pegan aquí, voy a dar la otra mejilla para que me lastime, pero yo no soy tonto, yo los conozco lo que estás pensando. Y nuestra naturaleza dice de esa manera.
Sin embargo, yo quiero explicarte de dónde viene esta frase. En los días de Jesús era común, ustedes saben que existía la esclavitud, y era común que el amo golpeara al esclavo de esta manera en la mejilla derecha, como un acto de humillación. Y el esclavo podía reaccionar de dos maneras: o defendía, como tú lo hacías en la vida anterior de Cristo, ¿ok? Se defendía y tú sabes qué le deparaba a ese esclavo, o simplemente se quedaba callado, se sometía y se quedaba ahí en su lugar. Sin embargo, lo que Jesús está diciendo no es que reacciones, no es que te quedes callado y simplemente dejes pasar ese abuso, sino que le entregues la otra mejilla. O sea, lo que está diciendo es que tú tomes una actitud diferente. Y el ofrecer la otra mejilla no es una cuestión de abuso, sino que estamos hablando, y quiero explicártelo cómo puede ser hoy prácticamente, porque acá nosotros no golpeamos a nadie, ¿no es cierto? Nosotros no andamos ahí golpeando a la gente. Pero ¿saben qué? A veces recibimos ese cachetazo, como podríamos decir, a través de palabras, a través de situaciones en nuestro trabajo. Vamos a suponer que en tu trabajo tú estás en una mesa de trabajo donde están quizá discutiendo un tema, donde están tratando de resolver algo, y tú dices algo que quizá te parece brillante y alguien reacciona a eso que tú dices de una forma que te insulta, de una forma que te humilla, de una forma que te hace quedar mal. Y muchos jóvenes reciben esto en la escuela, el bullying, ¿no? Cuando tú dices algo y alguien reacciona. ¿Cuál tiene que ser la respuesta de un hijo del Señor que vive bajo el reino de Dios en este caso? Yo no creo que sea que tú reacciones y te pongas a pelear a ese mismo nivel en una discusión. Tampoco creo de que te quedes callado y humillado. Yo creo que una reacción en el reino de Dios, en el estilo de poner la otra mejilla, sería sin levantar la voz, sin perder tu compostura, a algunos nos cuesta eso, sin enojarnos, simplemente decir gracias por tu opinión. Me encantaría escuchar cómo tú resolverías este punto también. Lo que estás dándole es la otra mejilla. Estás poniendo un punto, pero sin violencia. Simplemente dándole la oportunidad que la otra persona diga, wow, me equivoqué como estuve hablando. Y ¿saben qué? Esas son las maneras que tenemos que aprender. A veces nos damos cuenta que aún en la iglesia y aún yo misma, yo he respondido conforme no al reino de Dios, sino conforme a Patricia, la vieja Patricia. ¿Cuántos dicen yo también? Aún en nuestras relaciones familiares, a veces reaccionamos y cuando nos ponemos a pensar, wow, Jesús reaccionaría de esta manera. Jesús nos enseña a reaccionar a la manera del reino, donde no es agresivo, donde tampoco es sumiso en el sentido de que, bueno, me voy a aguantar todo lo que me dicen, sino con dignidad. Y creo que tenemos que aprender a responder con dignidad, con altura, con sabiduría. Hay momentos donde vamos a tener que callarnos, pero hay momentos donde vamos a tener que hablar correctamente para presentar lo que realmente el Señor quiere que hagamos. También el Señor nos enseña cómo reaccionar cuando alguien nos demanda algo. Y en el versículo 40 dice, si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Y quiero explicar esto, acá no es que simplemente es una cuestión de ropa. Había una ley que decía, especialmente sobre las personas pobres que no podían pagar sus deudas, la persona que le había prestado ese dinero o que le había dado ese dinero tenía el derecho de sacarle la túnica. Hoy día, bueno, es muy diferente, pero en ese tiempo tenía el derecho de pagar sus deudas o usar como garantía la túnica que usaban. Y eso es la camisa. Pero Jesús les dice, habla de la capa. La capa no podía ser tomada porque la capa los cubría del frío. Entonces, aunque tú debieras dinero a quien sea, el derecho no le daba a la persona de quitarte la capa, solamente la túnica. Entonces Jesús está diciendo, si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Lo que está diciendo es, entrega todo lo que tienes, está diciendo Jesús. Y yo sé que esto suena raro para nosotros, pero ¿cuántas veces hay personas que nos han demandado cosas, nos han venido a pedir? ¿Alguien te ha pedido dinero alguna vez? Siempre decimos en la iglesia, no se presten dinero. Es una de las reglas que tenemos en los grupos. No se presten dinero porque ese es el precio que le pones a la amistad. ¿Cuántos saben eso?
pero sí sabemos que Dios nos ha llamado a ser generosos. Y a veces hay personas que han venido aquí a pedirnos cosas, ¿no? Y a veces la gente viene con una actitud demandante. ¿Cuántos han estado ahí que hay gente que parece que te demanda algo? Y el Señor nos habla de ser generosos, el Señor nos habla de tener un corazón abierto, de quizá darle más de lo que la persona nos está pidiendo. Otra de las enseñanzas que Jesús nos deja es cómo reaccionamos cuando alguien nos obliga a hacer algo injusto que no queremos hacer. Y el versículo 41 dice, si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. No sé cuántos vieron este episodio en The Chosen, nosotros nos encanta esa serie, y me acuerdo qué tan clara se ve este episodio en la enseñanza de Jesús, porque la ley romana en ese tiempo le daba la libertad al soldado romano a obligar a un ciudadano, a un judío, a llevarle la carga del soldado por 1 kilómetro. Esa era una obligación, nadie podía decir, no, yo no la llevo, tenías que hacerlo. Pero Jesús les está diciendo que no solamente lo hagan 1 kilómetro, sino que lo hagan 2. Y me encanta esa imagen que se ve en la serie, ¿no? Donde los discípulos están desorientados porque sabían que estaban obligados a llevar 1 milla, pero 2. ¿Y cuántas veces vamos a sentirnos de esa manera, donde tenemos que hacer algo que nos cuesta trabajo? Pero Jesús lo que está hablando aquí es que transformes esa obligación que tienes en un acto voluntario. Qué diferente es cuando alguien te obliga a hacer algo, pero qué diferente que es cuando uno dice, yo lo voy a hacer. Yo no te voy a llevar 1 milla, sino 2 millas. Y eso es lo que cuando uno reacciona de esa manera con la gente va a decir, ¿qué le pasa a este? Y creo que esa es una oportunidad para decir, yo soy un hijo del Señor. Yo puedo dar esa milla extra. Y esa milla extra puede significar muchas cosas en tu vida. Puede significar trabajar 1 hora extra en el trabajo, servir al Señor de una manera extravagante. Y el Señor muchas veces nos va a pedir esa milla extra, pero lo que hace esa actitud de respuesta al Señor voluntaria es trabajar con nuestro corazón, para ser generosos con nuestro tiempo, para ser generosos con nuestros recursos, para decir, bueno, tú necesitas 5, yo te doy 10, porque sé que el Señor me va a proveer, porque el Señor me ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Y yo estoy dispuesto porque yo vivo bajo las reglas del reino y no la obligación de la ley. Y dice, cuando alguien nos pide ayuda, versículo 42 dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. En el tiempo de Jesús las normas eran bastante estrictas en cuanto a cómo la gente podía dar a los demás. Y la gente tenía la obligación o la libertad de dar solamente a las personas de su comunidad. Y si tú conoces la palabra del Señor, sabías, por ejemplo, que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. O sea, eso era hasta aceptable, de que ciertas comunidades tú no tenías la obligación ni tenías que hacer nada por los demás. Es más, ni se saludaban. Un samaritano iba por aquí, el otro judío iba por allá. O sea, era normal eso dentro de lo que estaba establecido por la ley. Pero lo que Jesús está diciendo es que elimina esas restricciones que te comprometen a dar solamente a tu comunidad. Es como que la ley dijera, bueno, solamente da a los que son de tu país, solamente da a tu grupo de amigos, solamente puedes dar a tu familia, a los que están cercanos a ti. Pero Jesús rompe esos límites, rompe esas restricciones, y lo que nos está diciendo es, da sin condición, da sin medida. ¿Qué tal si viene alguien y tú tienes la oportunidad de darle y no es de tu familia? El Señor es claro, la palabra del Señor dice que demos primero a los que son de la casa, de la familia. Pero ¿qué tal si viene alguien y Dios te pide que le des algo a alguien que no es de tu comunidad? Eso es lo que Jesús estaba enseñando. Está hablando de esa confianza radical que tenemos en Cristo para poder dar sin condiciones. Y ese es el nivel del reino. En lo natural tú vas a dar solo a los que tú amas, a los que están dentro de tu comunidad, pero en el reino, diga conmigo, en el reino damos sin condiciones. Y la segunda parte de este capítulo que estamos leyendo, Jesús no solamente establece cómo reaccionar y cómo responder bajo las reglas del reino en todas estas situaciones, sino que aún va más profundo y nos enseña cómo amar en el reino de Dios. Y este es otro capítulo
Y vamos a ir a través del versículo 43, porque dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia ¿a quién? A tu enemigo. Y otra vez Jesús dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen. Ok, acá Jesús ya estamos complicados. ¿Cuántos ya están ahí incómodos? Porque está bien lo anterior, podemos entender, pero amar a nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos, y no estoy hablando de tu suegra, ¿ok? Estoy hablando de enemigos, ¿ok? Algunos dicen, yo oro por mi suegra. ¿Cuántos oran por su suegra? Amén, yo oro por mi suegra también. Pero acá Jesús está yendo contra la narrativa de la ley, porque la ley establecía que ames a tu prójimo. Y creo que en eso estamos bien, iglesia, amamos al prójimo. Si no estamos bien, al finalizar el servicio ven que te oro, porque si no amamos ni al prójimo, estamos en problema. Pero ahí creo que todos estamos bien. Y miren, sigue diciendo, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Porque Él, nuestro Padre, hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Qué bueno que el Señor nos ha bendecido aún cuando estábamos lejos de Él. Qué bueno que el Señor ha tenido misericordia y nos ha amado aún cuando nosotros le dábamos la espalda. ¿Cuántos han estado ahí? Y hoy ustedes ven, wow, Señor, tú me amaste. Tú no me diste lo que yo merecía. Tú no me castigaste, Señor. Tú me amaste aún cuando yo te estaba dando la espalda. Porque el Señor ama a nuestros enemigos también. Y Jesús nos está llevando a amar a nuestros enemigos porque somos hijos de nuestro Padre. Porque nuestro Padre es amoroso y misericordioso y lleno de amor. Y dice, si ustedes aman solamente a quienes les aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de extraordinario? ¿Acaso no hacen eso hasta los paganos? Y miren cómo termina este versículo. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y quiero explicarte, aquí la palabra perfecta, perfecto, no está hablando de perfección de que no cometemos errores. No está hablando de una perfección moral, de que nunca vas a pecar, de que tú ya estás en un nivel de perfección, porque nadie está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en ese proceso de transformación, de santificación. Pero para que sean perfectos, aquí la palabra perfectos habla de madurez espiritual. ¿Cuántos maduros espirituales hay en la casa del Señor? Amar con madurez espiritual tiene que ver con no ser perfectos en amor, sino amar con esa madurez que el Señor nos está pidiendo. En Levítico capítulo 19, versículo 18, Jesús está haciendo mención a esta ley porque dice, no te vengarás y guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Eso es la ley. La ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dile al que está al lado, y si es tu marido, mejor, te amo. Y si no es tu marido, no le digas eso porque se complica. Pero dile a tu hijo, quien sea de confianza, yo te amo, tú eres mi prójimo. ¿Ok? No quiero acá complicaciones. Pero amar al prójimo, al que está al lado tuyo, al que está atrás tuyo, era la expectativa básica de la ley. Y es la expectativa básica de todo ser humano, que amemos a nuestro prójimo. Pero si una persona en ese tiempo no pertenecía a tu comunidad, no era parte de tu comunidad, no estabas obligado a amarla. De hecho, era completamente aceptable odiar al enemigo. Por eso el ejemplo que yo les daba, samaritanos y judíos no se trataban, y eso no era visto como algo malo, sino como algo normal de la ley. Y estas eran las narrativas dominantes de ese tiempo. Ahora Jesús está enseñando, ok, ustedes si se aman al prójimo están en la normalidad. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Yo creo que cuando entramos en la posición de poder orar por aquellos que nos han hecho daño o nos persiguen, ese es el momento donde el amor de Jesús real se manifiesta. Yo no sé si has podido alguna vez orar por aquellos que te han lastimado. Y no hablo de esa oración que tú dices, Señor, tu justicia. Señor, que el fuego del cielo caiga. Señor,
haz justicia con estas personas, porque oramos así. No me digan que ustedes no oran así alguna vez. Y oramos en esa ira. Señor, lo que han hecho, que lo reciban por 10. Y son oraciones de maldición, hermanos, no son oraciones de bendición. Jesús nos está pidiendo y nos está, bajo el reino del Señor, llevando a un nivel de amor más profundo, donde podamos amar a nuestros enemigos. Ahora quiero hacer una aclaración. La palabra amar no es un sentimiento acá. La palabra amar es agapao, de donde viene el amor ágape. Y ¿sabes qué? Tú a lo mejor me puedes decir o puedes pensar, yo no puedo amar a aquel que me hizo daño. Yo no puedo tener amor a aquel que me lastimó de esta manera. Porque cuando decimos amor, pensamos en el sentimiento de amar, en las emociones de amar. Y la palabra amor en este caso está hablando de una acción intencional. No un sentimiento, sino una acción. Por eso el Señor lo está conectando con orar por nuestros enemigos. Cuando estamos en el nivel de orar por aquellos que nos han perseguido o lastimados, estamos en ese amor ágape. No ese amor de sentimiento, porque tu sentimiento va a llevar a la venganza. Tus emociones van a querer venganza porque están atados muchas veces a nuestra propia naturaleza. Pero lo que Jesús está diciendo no es que tengamos un sentimiento hacia ese enemigo, sino que podamos tener una acción. Y a veces esa acción va a ser de ayudar a alguien que a lo mejor te hizo daño. ¿Cuántas veces esposos, a lo mejor, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces nos peleamos las parejas, ¿sí? Tenemos discusiones. Pero cuando nosotros hacemos un acto de amor y, por ejemplo, si a lo mejor están enojados y la esposa le cocina la mejor comida al marido. Y algunos dicen, hace tanto que no me cocina, pero bueno, esa es otra historia. Pero tú le haces un acto de amor. Eso derriba muchas veces las divisiones y la persona que estaba ahí a punto de pelear derrite su corazón. ¿Cuántos hombres derriten el corazón una buena comida? ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno eso. Y levantan la mano ahí. Un acto de amor, no un sentimiento. Y Jesús nos está enseñando a que no basemos ese amor a los enemigos en un sentimiento, sino que actuemos en amor hacia ellos. Y quizá el primer paso de actuar en amor hacia ellos sea orar por ellos. Orar que el Señor toque sus corazones. Orar que puedan conocer a Jesús. Esa es la mejor oración que puedes hacer por tu ex. Hay gente que yo he escuchado orar que ora que se muera de una enfermedad incurable. Yo lo escuché. Oh my gosh. Eso no es lo que el Señor quiere. En el reino del Señor, nuestras oraciones van a cambiar cuando el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Dice versículo 45, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere que seamos también de ese corazón. Y quiero terminar esta parte con el versículo 48 que dice, por tanto, sean perfectos, sean maduros espiritualmente, así como su Padre Celestial es perfecto. Y que esta perfección nos lleve a amar y a responder como Jesús nos ha enseñado. Hay una historia que impacta mi vida muy fuerte. Yo no sé cuántos de ustedes conocieron o han escuchado acerca de Gigi Ávila. Gigi Ávila fue un evangelista puertorriqueño que Dios usó mundialmente. Dios usó para salvar a millones de personas. Sus cruzadas, sus campañas eran de milagros tremendos. Un hombre de Dios, un hombre usado por el Señor por mucho tiempo. Y Gigi Ávila tuvo la experiencia de poder practicar este amor que Jesús está enseñando. Este amor de poder amar a los enemigos. No tener un sentimiento, sino un amor práctico. En un momento de su vida, su hija fue asesinada por su esposo en una violencia doméstica. Y ese hombre, un hombre de Dios, un hombre que entendió
cómo reaccionamos en el reino del Señor. Me imagino que habrá costado muchísimo esta acción, pero él podría haber respondido de otra manera. Hay personas que le preguntaron, ¿usted desearía la pena de muerte a este asesino de su hija? Y él dijo, jamás, jamás podría pedir eso. ¿Y saben lo que hizo Gigi Ávila? No sé cuánto le habrá llevado este momento de acción, pero él practicó lo que hoy estamos aprendiendo. Y él fue a la cárcel a visitar al asesino de su hija. Y en vez de maldecirlo, en vez de orar por venganza o pedir venganza, lo que hizo es orar por bendición sobre él para que conociera el amor de Jesús. Y esto parece increíble humanamente, claro que lo es. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones y nos transforma y nos dice, tú has aprendido esto, tú has vivido esto, pero en el reino es diferente. Podemos comenzar a practicar eso. Yo quiero animarte hoy a ponerte de pie. Vamos a pedir al Espíritu Santo que pueda hacer que esta palabra sea real en nuestra vida. ¿Sabes qué? Jesús no quiere que nosotros aprendamos un montón de cosas y no practiquemos estas cosas. Estoy segura que en esta semana, estoy segura que vas a tener la oportunidad de poner en práctica algunos de estos principios. Estoy segura que vas a sufrir algún tipo de injusticia. Estoy segura que alguien te va a lastimar con sus palabras. Estoy segura que vas a tener la oportunidad de poner en práctica cada uno de estos valores del reino y no reaccionar como reaccionaría tu viejo yo, sino reaccionar como Jesús nos ha enseñado y responder a esas injusticias como Jesús nos ha dicho. Y estoy segura que el Señor está mostrándote en tu corazón cómo puedes amar a tu enemigo, cómo puedes amar a aquellos que te han lastimado. Y hay situaciones donde vamos a tener que poner en práctica esto, donde no vas a tener que esperar ese sentimiento porque sabes que nunca va a venir. Donde vas a tener que actuar conforme a lo que el Señor te está pidiendo. Iglesia, vamos a orar, porque el Señor nos está mostrando una mejor manera. El Señor nos está mostrando la manera del reino. El Señor nos está mostrando el camino del amor. El Señor nos está mostrando el camino de Jesús. Y los hijos de Dios, esa es la marca de diferencia con el mundo, en cómo vivimos el Evangelio y cómo vivimos este aprendizaje del reino, donde el Señor nos dice que no hay necesidad de venganza, donde el Señor nos dice que no hay necesidad de estar aferrados a las riquezas o a nuestras posesiones, sino de ser libres. Ok, si quieres, toma esto. Yo te lo doy voluntariamente. Si tengo que recorrer la segunda milla, yo lo voy a hacer, porque soy un hijo del rey. Yo conozco cuáles son las leyes del reino. Y eso me hace diferente al mundo. No es porque cantamos buenos coros, no es porque conocemos la teología, sino porque vivimos el reino en nuestras vidas. Y hoy, Señor, queremos pedirte que tu reino venga a nuestro corazón. Díselo con tus palabras: Señor, venga tu reino a mi vida. Venga tu reino a esa naturaleza de pecado, Señor. Transforma mi corazón, Señor, para que yo pueda comenzar a responder como tú me has enseñado. Para que pueda responder no conforme a mi temperamento, Señor, que está caído, que está en pecado, sino con esa nueva naturaleza que me has dado, Señor. Señor, enséñame. Espíritu Santo, ven a mi vida. Yo necesito tu ayuda, Señor. Necesito que transformes mi corazón, Señor. Necesito que tu reino venga a mi manera de pensar, a mi manera de vivir. Que tu reino venga a mi familia. Que tu reino venga a mi trabajo. Que tu reino venga, Señor. Ayúdame a reaprender estas cosas, Señor, para que no busquemos venganza, para que no respondamos mal con mal, Señor, para que podamos ser tus hijos, Señor, y tener, Señor, la naturaleza de nuestro Padre, que está llena de amor y misericordia. Señor, queremos orar en este día en el nombre de Jesús.
Y queremos tomar este minuto, Señor, para adorarte con nuestro corazón y con nuestras palabras de adoración. Señor, pedirte que tu reino venga a nuestras vidas. En el nombre de Jesús.